esta es la teoría de gestión de la producción, que junto con el material de lectura recomendado les va a permitir completar el eje técnico-productivo de la herramienta que les dimos para hacer el análisis de las unidades productivas. Arranquemos con una breve definición, que es la gestión de la producción, muy breve por cierto. Básicamente es la implementación del conjunto de herramientas que se utilizan para maximizar las capacidades de producción de una unidad de negocios. Y esto aplica tanto a las organizaciones de escala pequeña como las que estamos analizando y a mega fábricas, con lo cual tiene sentido, digamos, que lo podamos aplicar o que estos conceptos apliquen a lo que estamos usando. Fundamentalmente está basada en la planificación y la ejecución de ciertas herramientas, como decíamos antes, y el control de una serie de parámetros que a nosotros nos permite determinar cuán saludable en términos de gestión de la producción es nuestra empresa. Hay una tipificación respecto del tiempo dedicado en la organización a actividades que agregan valor y a las que no, que es con esto que se ve ahí en el cuadro. Tenemos una empresa típica que normalmente dedica gran parte de su tiempo a actividades que no agregan valor, con un balance muy negativo, ¿sí?, respecto de las actividades que sí agregan valor. Después tenemos el tipo de empresas que se dedica a mejorar las actividades que agregan valor, que también de vuelta presenta un balance negativo respecto de las actividades que no agregan valor. Por último tenemos aquellas empresas que están enfocadas en eliminar las tareas que no agregan valor. Esa es el tipo de empresa que mejor balance tiene de su tiempo respecto de actividades que agregan valor y que no. Más adelante Nadia, en la segunda parte de esta teoría, va a ampliar un poco contemporáneamente cómo esto, o sea, qué sucede en estos casos. Yo voy a ir con temas más de origen y más históricos tal vez. Entonces acá empiezan a aparecer nombres como Taylor, Ford, Toyota, que son nombres que vamos a escuchar nombrar toda nuestra carrera y durante nuestro ejercicio profesional también mucho. Y básicamente estas personas fueron las que trabajaron en aquellos modelos que buscaban continuamente mejorar la eficiencia productiva de las plantas o los talleres en el momento, por ejemplo, de Taylor o de Ford. Los modelos que ellos desarrollaron decantaron en lo que hoy se conoce como manufactura lean, que es el modelo productivo que tienen las empresas que tienen una gestión de producción y que la desarrollan y la evolucionan. Entonces, arranquemos con Taylor. Taylor era un ingeniero en la época de la segunda revolución industrial, así que situémonos en tiempo. No existía la estandarización, pero a su vez los procesos se volvían cada vez más complejos, los procesos de los productos. Entonces, ahí la primera cuestión, ¿no? Taylor desarrolló el concepto de gestión científica o estudio científico de los procesos, ¿sí? Él lo que hacía era dividir a la mínima unidad, a la mínima expresión cada proceso, cada paso de un proceso general productivo y lo analizaba con herramientas científicas. Para conocer cómo funcionaban esos procesos, tomaba información, ¿sí? se valía de la información que conocían los que en ese momento eran los artesanos y luego los operadores. Entonces ahí había una transferencia de conocimiento de la gente que tenía el know-how, el conocimiento, a Taylor y en consecuencia a la gerencia, a los jefes, a los dueños del taller, de la empresa, de la fábrica. Ahí hay, recordemos, una transferencia de conocimiento y un menor control por parte de los empleados del proceso productivo. Esto es muy importante que lo recordemos. Me pasé. Bueno, Taylor impulsó la segmentación de tareas, como les digo, en operaciones simples. Él quería emplear su método, que era conocido como de tiempos y movimientos. Introdujo también la jerarquización del personal, si él quería generar empleados que no fuesen tan capacitados, que simplemente los pueda poner a hacer una tarea bien simple, y en el medio generó los mandos medios, ¿sí?, la redundancia, para controlar a esta gente que era personal no capacitado. ¿Sí? Él quería generar eso, él impulsó eso. En sus líneas productivas se caracterizaba mucho esto de que a los mejores trabajadores o a los trabajadores que cumplían con el estándar que él definía, tomando información de los trabajadores con conocimiento, eran recompensados. Los que no atendían ese estándar eran despedidos. ¿Sí? Era bastante duro el
a ver en sus líneas y en las de Ford más adelante también. El estudio de la pala, si ahí aparece este grafiquito, es un estudio clásico de los que él hacía. ¿Sí? Él detectó en una fundición que una actividad que tomaba mucho tiempo era palear carbón de un lado a otro. Entonces, ¿qué hizo? Tomó a un empleado, al empleado que supiese hacer bien esa actividad, y lo puso a palear carbón durante días con distintas palas que tenían distintas formas y que por ende podían cargar distinto peso de carbón. Entonces hizo ese gráfico que es básicamente como un techo a dos aguas, y en el pico del gráfico él determinó cuál es la mejor carga, el mejor peso para que hace el paleo de carbón más eficiente. ¿Sí? Determinó ese peso en 21 libras, que son 9 kilos y medio. Y bueno, se imaginarán que ese gráfico entonces es de peso en su eje Y, y en su eje X, perdón, y de tiempo en su eje Y. Este era el tipo de estudios que hacía Taylor. Taylor se pasó la vida haciendo este tipo de estudios y bueno, acá ven, digamos, un ejemplo de cómo aplicaba este conocimiento científico que él tenía a estudiar los procesos productivos. Un ejemplo contemporáneo de lo que hacía Taylor es el aplicador de aderezos que vemos en cualquier Subway. O sea, pensemos en qué sucede con un aplicador que tiene una salida y nosotros tenemos que hacer 3 pasadas para cubrir la superficie del sándwich. Y por otro lado, ¿qué sucede con un aplicador de 3 picos en el que la pasada es una? Bueno, eso ahí está la base de lo que Taylor quería hacer. Ganar pequeñas fracciones de tiempo en distintas operaciones para que al final del día eso implique un ahorro de tiempo de media hora, una hora, lo que sea. Esa es la base del pensamiento y del modelo de Taylor. Vamos al siguiente, a Ford. Ford básicamente tomó los estudios de Taylor, ¿sí? No empezó de cero, tomó los estudios de Taylor y lo aplicó a lo que hoy conocemos, o a la precursora por lo menos, de la línea de montaje. En lugar de dejar fijo el auto, Ford obviamente construía autos, en lugar de dejar fijo el auto y tener a los operadores girando, digamos, o trabajando en torno al vehículo fijo, lo que hizo fue empezar a empujar del auto y dejar a las personas fijas. Esto generaba que él pudiese tener más control del tiempo que tardaba en hacerse cada operación. Aparte, ganaba espacio porque la gente se quedaba fija, no tenía que andar moviéndose, y el producto, básicamente el auto en este caso, se movía en una línea recta. Entonces acá empieza a aparecer el concepto de superficie productiva, ¿no? que hasta este momento tal vez no se hablaba. Las tareas se simplificaron al máximo, eso es igual que en el modelo de Taylor, haciendo que cada operador haga una sola operación tan simple y repetitiva como sea posible. El foco estaba en estandarizar las piezas y los productos. Habrán visto que el Ford T siempre se hacía negro, siempre tenía las mismas piezas, no había variedad de modelos. Ford apuntaba a esa masificación por estandarización de piezas, procesos y productos. Siguiente. Bueno, entonces, al igual que en las líneas de Taylor, perdón, había mucha tensión. ¿Por qué? Porque en este caso la velocidad de la línea y por ende de la producción la controlaba el jefe con un botón, sin lugar a negociación. De vuelta había mandos medios acá y un riguroso control disciplinario en las líneas de Ford, pero en contrapartida le pagaba un poco más a sus empleados. ¿Sí? Ahora vamos a ver que eso en realidad era una estrategia de venta, al fin de cuentas. Entonces, digamos, como consecuencia del incremento salarial y la reducción de los precios, porque digamos, él pasó de una producción prácticamente artesanal de un auto a una de línea de montaje que cuadruplicó, creo, no recuerdo bien la proporción, cuadruplicó la cantidad de vehículos que podía producir, redujo mucho el costo de los autos, tenía empleados mejor pagos y los convirtió, digamos, cerró el círculo convirtiendo a sus empleados en clientes de su modelo. La hizo, digamos, redonda en ese momento. Después podremos discutir el bienestar que tenían sus empleados en sus líneas productivas. Vamos un poco con las similitudes entre ambos modelos, ¿sí? Porque si ya pudieron detectar seguramente que hay algunas similitudes. Entonces,
ambos modelos permitieron un incremento de la productividad, ¿sí? Reducción de tiempos y de espacio también, que era algo nuevo para esta época. Había mayor orden porque el producto, como les dije, circulaba en una línea recta, y se empieza a hablar de esto de las superficies productivas y del costo o de la importancia que tenía. Mejora la calidad de mucho, en realidad, como consecuencia de la estandarización de partes y procesos. Esto es algo que caracteriza a Ford en todas sus plantas actualmente. Una pieza que se fabrica acá seguramente se puede usar en Sudáfrica, en Inglaterra. Ford es muy amigo de la estandarización y de que todas las piezas se produzcan iguales en todo el mundo. Los procesos eran más industrializados, ¿no? A raíz de esta estandarización había más repetitividad entre las piezas, ¿sí? Y menos retrabajos y ajustes. Entonces era todo mucho más rápido por esto. Los empleados estaban mejores pagos, no en todos los casos, pero como les dije, Ford lo utilizó como una estrategia de venta, así que Ford se garantizó de que eso estuviese cubierto. La filosofía de estas líneas de producción era que la gerencia pensaba y el trabajador hace. Acá entra en juego esto de la transferencia de conocimiento que les dije. Bueno, y básicamente el último ítem es una consecuencia del anterior. Los trabajadores no estaban tan calificados, porque los que tenían el conocimiento ahora eran los jefes, y eran fácilmente reemplazables como si se tratase de una pieza más de la maquinaria. Termino esta sección con una frase que me gustó poner de Taylor. No me gusta la frase, pero me gusta, digamos, para dar una idea de cómo pensaba y de cuán odiado pudo haber sido. Entonces dice, difícilmente se pueda encontrar un trabajador que no esté abocado a estudiar cómo poder trabajar lo más lento posible. Más o menos dice eso. Entonces, esa era la ideología de Taylor, y fue lo que puso en práctica básicamente con todo su modelo, con el estudio de trabajo, con cómo, digamos, presionaba para que las cosas se hagan en menos tiempo. Ahí hay un link de un video que se los voy a poner en el campus, con el video, en los comentarios del video, para que entren. Es un video básicamente de Ford y Taylor, y creo que hay un poco de Toyota también ahí, que está muy interesante, es de Canal Encuentro, y creo que les puede gustar. Bueno, pasamos a Toyota. Sí, Toyota es la historia de una familia básicamente, que arranca con Sakichi y Kiichiro, que eran padre e hijo. ¿Sí? Sakichi tenía 23 años. En la década de 1890 hace que el telar de la madre trabaje, o sea, hace una modificación y hace que trabaje el doble de rápido. ¿Sí? Para 1896, 6 años más tarde, crea el primer telar automático de Japón. O sea, era un pibe de 23 años. Duplica la producción del telar de su madre, y en 1996 pone una marca ahí en Japón, creando el primer telar automático de su país. En 1924, con su hijo, desarrollan el primer telar automático del mundo. Ya, o sea, si quedaban dudas de lo inteligente y de lo innovador que eran ellos, en 1924 hacen esto que básicamente llama la atención de todo el mundo. ¿Sí? Ya pasan del plano local al mundial. Su telar automático lo hacía automático, un sistema de parada por falla, con la aplicación de unos sensores mecánicos que funcionaban, eran unas agujas básicamente, que es en la imagen que está en el medio se ve, digamos, cuando la lanzadera, y disculpen si lo explico muy simple, cuando la lanzadera pasaba, si había algo desalineado, las agujas hacían que pare todo el sistema. Entonces, pasaron de tener un sistema, o de desarrollar un sistema en el que una sola persona podía hacerse cargo de 30 telares, en lugar de tener una persona por telar. ¿Sí? No es que una persona trabajara en 30 telares, sino que al tener esta parada automática, una persona podía controlar varios telares. Si un telar paraba, podían ir a ver por qué, sin que se haya roto ninguna pieza. ¿Sí? Porque, digamos, que pare el telar hace que, primero, no se pierda la producción, y segundo, que las piezas artesanales de madera con las que estaba hecho no se rompan. Entonces, lo que hicieron fue increíble, y, como les digo, llamó la atención de todo el mundo. La conjunción de los automatismos y el sistema antifallas que implementaron en su telar
sienta las bases de lo que es el Jidoka. El Jidoka es, si quisiésemos traducirlo al español, sería algo así como automatización humanizada o inteligencia de automatización. Fue una especie de precursor de la inteligencia artificial, de algún modo, o de una automatización, básicamente, pero recordemos que todo era mecánico, ¿sí? Estamos hablando de 1920 y pico, 1930. En 1926, Keiichiro, sí, el hijo, establece una línea de producción de telares automáticos. Entonces ya lleva todas estas innovaciones que habían hecho a la producción de sus propios telares, ¿sí? No solo del textil, sino que ya producían telares. Bueno, tiene una nota que justo decía exactamente eso. Pasamos al siguiente. En 1929, entonces, ya habiendo desarrollado el primer telar automático del mundo y teniendo su propia fábrica de telares, en 1929 Keiichiro viaja a los centros productivos del mundo, de Estados Unidos y Europa, para buscar quién distribuya su tecnología, ¿sí? En ese momento las ciudades japonesas y las de Estados Unidos y Europa eran obviamente muy distintas en cuanto a escala, en cuanto a lo que se producía y en cuanto a las economías. Entonces él volvió con la idea de cambiar de rubro, ¿sí? No le sacaba a nadie de la cabeza esa idea. Y en lugar de fabricar telares, él quería empezar a fabricar autos. Entonces establece en su fábrica una línea de motores pequeños, o sea, en parte de su planta de telares o de su taller de telares, que es el motorcito que se ve ahí en la imagen. En 1935, Keiichiro produce su primer auto, su primer prototipo de auto, que es el que está en la imagen también al lado, y el año siguiente establece la línea de producción de su modelo A, que es ese mismo, y comienza a pensar en la producción de una planta automotriz. O sea, el tiempo que pasó entre lo del telar de la madre, de la abuela, sería de Keiichiro, y esto es muy breve para todo lo que habían hecho, la verdad. Es una historia muy, muy interesante. Entonces, sabiendo cómo se producían en Estados Unidos y en Europa, que eran los centros productivos del mundo en ese momento, Keiichiro refina los modelos de producción y sienta las bases de lo que hoy se conoce como el just in time. Como les dije, la economía de Japón era mucho más austera y no podían apuntar a la producción masiva. Entonces, ellos apuntaron a producir justo a tiempo, ¿sí? como se llama básicamente el modelo. Entonces, la escala productiva y la economía eran muy distintas, no podían aspirar a hacer lo que hacía Ford, ¿sí? Optaron por ser más modestos. Bueno, a fin de la década de 1930, todos sabemos que explota la guerra. Japón pierde y como perdió la guerra sale muy debilitado. Entonces Keiichiro lo que hace es pasarle la posta a su primo Eiji y le encomienda atender los estándares de tecnología americanos que él había visto en su viaje en 3 años, ¿sí? Siempre los japoneses te ponen un objetivo para presionarte un poquito. Para conseguirlo, como les digo, estaba muy debilitado Japón. Primero tenían que aumentar su productividad y su capital. Entonces Eiji contrata a Taichi, que era un ingeniero japonés. Eiji y Taichi, ahí están una foto de ellos dos si los querían conocer. Aplican los conceptos de automatización y parada automática que ya traían Sakeichi y el hijo. O sea, aplican Jidoka, aplican Just in Time, ¿sí? Esta forma de producción más austera y justo a tiempo, a toda la cadena, y así reducen al máximo los desperdicios del stock y maximizan el capital. No tenían capital, tenían que ver de qué forma lo maximizaban. Entonces, ellos aplican estos sistemas que, número uno, reducían el stock, reducían las fallas a toda su línea productiva. No podían darse el lujo de perder nada del poco capital que tenían. Otra introducción, otro cambio interesante que hace Taichi es la introducción del sistema Kanban. Básicamente, el modelo Kanban es un modelo productivo en el que la demanda motoriza la producción. Y se requería un auto al final de la línea productiva, se producía una unidad de cada parte del auto, ¿sí? Un componente de manera flexible, porque de repente si se fabricaban más de un modelo de autos, no sé,
dos autos de distintos modelos se producía una unidad de cada auto. Eso es lo que propuso Taichi, y que la demanda motorice esa producción y no la producción masiva que proponía Ford, que después vamos a ver cómo falla. Los operadores acá ya no eran una pieza de la maquinaria, sino que tenían un rol activo, ¿sí? Tenían que estar en cada estación de trabajo pidiéndole a la estación anterior una pieza de cada tipo para poder armar el siguiente paso o concretar el siguiente paso. Ya los trabajadores tenían un poco más de capacitación o requerían un poco más de capacitación en este tipo de modelos. En los 80, el modelo productivo de Estados Unidos finalmente cede, o sea, este modelo de producción masiva finalmente cede ante los evidentes beneficios de Toyota por la crisis del petróleo, ¿sí? De vuelta, se necesitaba maximizar el poco capital que quedaba. Era una crisis obviamente grande. General Motors se une a Toyota en lo que fue Numi, en California, y produjeron vehículos como la Hilux, el Corolla, el Tacoma. O sea, son vehículos que se produjeron hasta el 2010 en esa planta, con lo cual son modelos que nosotros los hemos visto pasar en la calle todo el tiempo. En 2010 cesan las actividades por la crisis de General Motors y porque las dos empresas tenían ideales muy distintos del tipo de producto que querían producir. Entonces deciden cerrar. Pero bueno, en algún momento fue la planta más productiva de Estados Unidos. Ahí hay otro videíto que les recomiendo que vean, muy interesante, de Toyota y cómo Toyota digamos, decanta en la manufactura Lean. Entonces, Numi fue el precursor de la primera experiencia en los 80 de este tipo de producciones fuera de Japón, y eso, sumado a las tecnologías de comunicación y de datos, permitieron llevar ese modelo, el modelo desarrollado por Toyota, que Toyota no era el apellido era Toyota, pero lo deformaron para que sea más fácil de escribir, y bueno, hay toda una historia también, si la quieren googlear es interesante, pero no viene el caso. Entonces el modelo de producción de Toyota, basado en Jidoka, Just in Time y Kanban, que son esos tres conceptos que les expliqué, lo aplicaron con las nuevas tecnologías a plantas en una multiplicidad de lugares en todo el mundo. Así que, digamos, se diseminó la forma de trabajar de Toyota, primero porque funcionaba, y segundo porque bueno, pudieron comunicarse entre distintos países. Bueno, entonces, como les dije, Toyota decantó en lo que es la manufactura Lean, que es el tipo de producción que hoy se usa en las plantas de vehículos o de electrodomésticos, por ejemplo, digamos, cualquier producto de gran envergadura, y otros no tan grandes también, pero en automotriz se ve mucho esto. Entonces, es este modelo que desarrolla Toyota, y básicamente se basa en 5 principios, ¿sí? Que ya estuvimos hablando anteriormente de esto, pero digamos, funcionan en las bases de Lean como sus principios. El primer principio es el de pool, el de la producción pool, ¿sí? Esto de que la demanda motoriza la producción. En lugar de producir tanto como sea posible, se produce solo en función de la solicitud del cliente. La demanda tira de los bienes o servicios producidos a lo largo del proceso productivo. Esto reduce esperas de producción, stock, defectos. El segundo principio es el flujo de trabajo mínimo y adecuado para cubrir la demanda. Esto tiene un poco que ver con lo anterior. Fuera de producir lo mínimo posible, hay algunos conceptos como de stock de seguridad y demás que hacen que vos tengas un pequeño stock, pero básicamente lo que se hace es producir uno de cada uno, dependiendo de la demanda. Este concepto minimiza el material del trabajo en curso, las interrupciones, el tiempo de espera, al mismo tiempo que incrementa la calidad y flexibilidad del proceso. ¿Sí? Cuando un operario está enfocado en producir de a uno, es mucho más eficiente que si produce de a más. La imagen esa de la puerta del auto es una imagen que les quise mostrar porque es una línea Lean clásica, flexible, por la posibilidad de, por ejemplo, producir distintos modelos de puerta, ¿sí?
las automotrices, las líneas de producción automotriz que producen más de un modelo, van a ver esas celdas de trabajo con distintos tipos de puertas. Las líneas Lean también se caracterizan mucho por las estanterías móviles como las que se ve ahí, las marcas en el piso de distintos colores que indican cuando una estantería va en un lugar o en otro, dependiendo de qué estás produciendo. Entonces, esa foto me parece muy icónica de lo que es una planta, una línea Lean, mejor dicho. El siguiente principio es el de takt time, que básicamente es como el latido del corazón del proceso, es el compás mínimo al que tiene que fluir un proceso de manufactura para atender la demanda del cliente. Básicamente se calcula como el intervalo promedio entre la producción de una pieza y la producción de la siguiente, ¿sí? El inicio de una y el inicio de la siguiente. Ese es el takt time en líneas de producción continuas. Al alcanzar ese takt time, ese ritmo, como decíamos, ese latido, el flujo de producción se vuelve continuo y flexible para adaptarse a cualquier cambio de la demanda o del mercado. Plantas de producción como la de Peugeot, por ejemplo, que producen 7 modelos de vehículos al mismo tiempo, es continua. Las partes, el vehículo nunca para, ¿sí? y pueden producir de manera flexible cualquier modelo. El cuarto principio de la manufactura Lean es cero defectos. Los errores que ocurren en una organización Lean no pasan de una celda de trabajo a la siguiente. Deben ser arreglados y retrabajados si se puede, y si no, básicamente implica la parada de la línea de producción. El último principio de Lean, y muy importante, es la mejora continua y el agregado de valor, como dijimos al principio, ¿sí? Este tipo de manufactura está enfocado en el agregado de valor y mejorar continuamente los procesos. Así que eso fue la primera parte de esta teoría. Espero que les haya interesado y los dejo con Nadia, que va a seguir con la siguiente. Hasta luego. Bueno, vamos a comenzar con la segunda etapa de esta teoría de gestión de la producción, en donde vamos a ver un poco cuáles son las herramientas para llevar a cabo Lean Manufacturing en la industria. En principio, para poder comenzar con este análisis, necesitamos analizar precisamente cuál es el proceso de forma integral, es decir, un poco caminar alrededor del problema, para poder realizar un árbol de realidad actual y posteriormente realizar un árbol de realidad futura. ¿Cómo comenzamos a analizar este problema? Necesitamos poder medirlo con la palabra SMART, podríamos decirlo, es una herramienta para poder llevar a cabo esta medición de objetivos, en donde la letra S significa específico, es decir, nuestros objetivos deben estar bien focalizados, deben ser claros, deben ser precisos, y en este punto es en donde podemos preguntarnos qué es lo que buscamos o qué es lo que queremos conseguir con este proyecto. En la letra M encontramos los objetivos medibles. O sea, sin ningún lugar de dudas, nosotros deberíamos poder saber a dónde vamos a llegar, qué es lo que necesitamos hacer, en qué momento nos encontramos y obviamente necesitamos tener a disposición los datos que nos ayuden con esta tarea. Por eso es necesario poder medirlo. En toda gestión de la producción necesitamos poder medir absolutamente todo, porque lo que no puedo medir no puedo controlar. Con lo cual no puedo saber, tengo procesos totalmente descontrolados y no puedo saber en qué instancia estoy y cuánto tengo que mejorar. En la letra A encontramos la palabra, el término alcanzable. Obviamente debemos fijar objetivos que sean razonables, conociendo cuáles son los recursos tangibles y los no tangibles. También necesitamos saber de qué estamos capacitados a realizar, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Sería interesante quizás realizar un análisis FODA en este caso y poder proponer objetivos totalmente realizables. En la letra R encontramos obviamente lo que es realista, o sea, no podríamos marcarnos objetivos tan ambiciosos que no seamos capaces de alcanzar. Esos objetivos tienen que poder ser alcanzables por la disponibilidad de la empresa. Y por último, los objetivos de la letra T, que obviamente tiene que ver con el tiempo, porque deberíamos poder fijar una fecha de inicio y una fecha final. Sin duda no podríamos permitir que nos vayamos en objetivos totalmente indefinidos, a los que nunca alcancemos en el tiempo, por lo cual la letra T es realmente muy importante. Nosotros necesitamos poder desde discriminar qué es lo que necesitamos hasta en cuánto tiempo lo vamos a tener. Dentro de la filosofía Lean hablamos un poco de qué es el tiempo TAC. El tiempo TAC es como el latido del corazón. Para ponernos un ejemplo y poder llevarlo a la práctica y entender de qué se trata el tiempo TAC,
podríamos decir que es un poco la regulación de la demanda. Es decir, yo necesito saber si voy a poder cumplir con mi demanda o no. Es el tiempo del que debemos ajustar nuestro sistema de producción para poder saber si llegamos a cumplir con la demanda y saber si la podemos satisfacer. También además el tiempo TAC nos determina cuáles son nuestros cuellos de botella, nos evalúa el ritmo de producción, entre otras cosas. Nos permite además conocer la demanda y saber, como les decíamos, si podíamos llegar a cumplirla o no podemos cumplirla, conocer cuál es nuestro tiempo disponible y poder distribuir nuestras actividades de la mejor manera, realizando con la herramienta de balanceo de tiempos de producción un equilibrio entre estas actividades. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, cuál es mi demanda. Ejemplo, necesito entregar 300 camisetas o 300 remeras por día y tengo disponibles 450 minutos. Bueno, la necesidad o la demanda dividido el tiempo de producción nos daría cuál es nuestro tiempo TAC, o sea, en cuánto tiempo de forma balanceada yo necesito hacer esas remeras. Nosotros vemos en este ejemplo que tenemos la actividad o la operación 1, mejor dicho, distribuida en 4 actividades. 1, 2, 3, 4, sí, 4 actividades. La operación 2 con 2 actividades, la operación 3 con 3 actividades, la 4 con 3 y la operación 5 con 2 actividades. ¿Qué podríamos decir por actividades? Podríamos decir, por ejemplo, si voy a confeccionar una remera, tomo esa remera, la posiciono en la máquina, voy a coser, la voy a retirar y la voy a depositar o pasársela al otro proceso. Cada una de estas etapas delimita una actividad dentro de una misma operación. Por ejemplo, no sé, coser un cuello, tomo, posiciono, vuelvo a dejar. Esta es una actividad para una operación y tiene muchas actividades en sí englobadas. Entonces, conocer mi tiempo TAC me permite regular el flujo. Si, por ejemplo, el tiempo TAC me indica que tengo 20 minutos, por ejemplo, ahí tenemos un TAC time de 20 minutos, necesito que todas mis operaciones se encuentren balanceadas. En este ejemplo vemos que la operación número 1 tiene un tiempo de ciclo de 26 minutos, mientras que la operación 2 tiene un tiempo de 15 minutos. Con lo cual necesito tener esta apertura de actividades dentro de una operación para, por ejemplo, decir que el pasaje de prendas o de partes de una operación a la otra tiene que seguir a la siguiente operación porque esta operación se encuentra colapsada, es decir, supera mi tiempo TAC y puede influir eso en un cuello de botella. Es decir, si yo tengo una actividad que está superando mi tiempo TAC, mientras que la segunda actividad es la mitad de esta, la persona en ejemplos prácticos estaría mirando al techo hasta que el operador de la actividad que es primera esté tardando el doble de mi tiempo y esté generando un stock que no me permita avanzar en mis actividades. Por eso es necesario poder balancearlas, por decir, están por debajo o sobre el tiempo TAC, que me va a indicar que cumplo con la demanda y además estoy generando un flujo de una única pieza y no estoy generando estos cuellos de botella. Otra de las herramientas para poder medir cuál es la eficiencia, para poder realizar en tiempo y en forma lo que necesito y poder disgregar cuáles son mis desperdicios, cuál es el análisis del proceso correspondiente y poder decir, bueno, esto no está aportando valor, esta actividad lo está aportando, es medir el OEE. ¿Qué es el OEE? Es un poco medir la eficiencia global de un equipo. Mide lo que fabricaste versus lo que podrías haber fabricado. Ayuda además a erradicar y también a analizar cuáles son las pérdidas. Es una herramienta bastante clave a la hora de generar cultura de mejora continua en una compañía. Para explicarlo de forma gráfica, nosotros vemos ahí un tiempo calendario, que podríamos decir 365 días, un año entero, del cual tengo un tiempo de carga. Es decir, yo ya de este tiempo calendario tengo que deducir el tiempo que pasa ambulancias, no sé qué está pasando, mucho ruido. Tengo que deducir el tiempo que ya estoy planificando que no va a ser productivo, es decir, mantenimientos preventivos, podríamos decir. Paradas planificadas que no aportan producción, o sea que no es tiempo en el que estoy produciendo. Entonces, de mi tiempo calendario ya tengo un tiempo de carga. Y ahora vienen 3 etapas claves para poder medir el OEE, que es el tiempo global. Porque yo podría medir la eficiencia de un operador y una máquina y podría decir, bueno, esta máquina o este operador están trabajando al 75%. Pero eso sería una parte de toda la medición que yo debería hacer de forma global para saber cuál es la eficiencia de la unidad de negocios.
porque yo tengo un tiempo de disponibilidad, un tiempo de rendimiento y también un tiempo de calidad. Es decir, mi tiempo de carga se deduce a mi tiempo de operación en cuanto a roturas, a configuraciones, ajustes, a tiempos de máquina. Ahí van a ver que el tiempo de operación tiene la pérdida del tiempo por disponibilidad. Es decir, primero saco lo planificado, el mantenimiento preventivo planificado, después deduzco a roturas, configuraciones, ajustes, cambios de herramientales, arranque. Después tengo que deducir además el tiempo de rendimiento, es decir, paradas cortas, movimientos vacíos, reducción de la velocidad, etcétera. Y después tengo que deducir cuáles son la pérdida de tiempo que tengo por defectos o por retrabajos. Es decir, si yo produzco 100 remeras, de las cuales 50 son de segunda calidad, en realidad mi tiempo valioso, mi tiempo de operación terminó siendo 100 remeras. 100 remeras, además sumar el tiempo del rendimiento y el tiempo de la pérdida por la disponibilidad. Todo esto da una eficiencia global. O sea, ya no estoy pensando en medir el tiempo de la máquina, sino que estoy pensando en medir todas las eficiencias, multiplicar, sumar cada una de estas eficiencias y poder sacar un promedio global de cuál es la eficiencia total de una unidad de negocios. Dentro de los principios Lean nos encontramos con 7 mudas o desperdicios, por decirlo de alguna manera, que como hablábamos un poco, tiene que ver con empezar a disgregar cuáles son las actividades que aportan valor y cuáles son esas actividades que nos hacen a la pérdida de la eficiencia o la pérdida del OEE, a la pérdida de la eficiencia global. Dentro de estas 7 mudas o 7 desperdicios que están enmarcados dentro de esta filosofía, encontramos la sobreproducción, la espera, el transporte, en realidad en sobreprocesamiento. Obviamente esta filosofía se trata del flujo de una única pieza, con lo cual todo lo que esté acumulando stock se considera una muda o un desperdicio. También el transporte, como está enmarcado ahí, si yo tengo una actividad en una punta y otra actividad en otro lugar productivo y tengo que trasladarme de un lugar a otro, todo ese tiempo que yo me esté trasladando es un tiempo de desperdicio en donde no estoy haciendo actividades que aportan valor. Piensen que, por ejemplo, en un proceso de costura, la actividad que aporta valor es justamente cuando está depositado sobre la máquina y estoy accionando. Todo lo que está por fuera de esa actividad es lo que no aporta valor. En realidad estoy aportando valor en la costura, pero necesariamente necesito tomar la prenda, necesito posicionarla y necesito pasársela al proceso siguiente. Con lo cual, el tiempo valioso que aporta valor termina siendo muy chiquito respecto a todo el tiempo del ciclo. Habíamos visto las otras cuatro mudas o 4 desperdicios y a esto se le suma el stock, el movimiento y en defectos. Ahí vemos un poco de generar sobre stock por el inventario, partes del proceso, productos terminados, en movimiento, es decir, cualquier movimiento que es perdido para recoger una pieza o apilar piezas, también al caminar, son tiempos que se consideran desperdicios, y en defectos, reparar, retrabajar, problemas de calidad, etc. Dentro de esta filosofía hay una herramienta como muy poderosa que seguramente han escuchado hablar, que tiene que ver con 5S. ¿Qué es 5S? Bueno, son 5 S claves, están en japonés, en donde cada una de las palabras nos indica una acción, es decir, algo que tenemos que realizar en la compañía, en la empresa, en la unidad de negocios. Podemos pensar esto en gran escala o podríamos pensar que lo llevamos, por ejemplo, a la vida cotidiana o a acomodar nuestro escritorio de trabajo, que bastante lío solemos tener en el escritorio y me incluyo. En la número 1, en la S número 1, se trata de clasificar. Vamos a ver, voy a pasar, bueno, les leo un poco: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Les voy a leer un poco de qué se trata cada una. Clasificación se trata de poder eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil. Es decir, si yo tengo que reorganizar mi escritorio de trabajo, debería eliminar todos esos archivos que le ponía antes: final 1 de verdad, final 1 de verdad, final 1 este sí va. Todo eso debería eliminar para dejar final 1, por ejemplo, final 1 es el que va. Debería poder eliminar del espacio de trabajo todo lo que realmente me sea inútil. En orden, la segunda S propone organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. Es decir, podría organizarlo en función de lo que más uso o en función de la mayor rotación o en función de una fecha de entrega. Podría ordenar mi espacio de trabajo en función del objetivo que tenga finalmente.
Limpieza es la tercera S, habla un poco de mejorar el nivel de limpieza de los lugares, que es bastante clave esto. O sea, imagínense trabajar en un espacio de trabajo totalmente sucio, en donde no es visible lo que se necesita trabajar, no es visible una herramienta, son herramientas muy claves. Pareciera que las tenemos totalmente incorporadas, pero en las compañías les cuesta muchísimo llevar a cabo este tipo de herramientas. Estandarización trata de prevenir la aparición de la suciedad, del desorden, señalizar, repetir, establecer normas, procedimientos. Ahí van a ver un poco que está, en el ejemplo número 1 pusimos una empresa en donde tiene totalmente delimitado su espacio de trabajo, es decir, ahí se ubican esas máquinas, ahí se ubica el escritorio, no puedo moverlo, no puedo correrlo, y en la parte de abajo van a ver que es muy típico, mi papá lo suele hacer en el galpón de casa, en donde cada herramienta, cada dibujo por detrás de la herramienta sigue la forma. Entonces es muy fácil decir, me falta el martillo, porque reconozco visualmente que lo que me está faltando es la forma del martillo. Entonces, de esta manera sabemos en dónde se ubica cada herramienta, y si algo nos falta también sabemos que no está. Y la S más difícil es la disciplina, que es un poco fomentar los esfuerzos en este sentido, es decir, mantener el trabajo que se estuvo realizando. Vamos a ver un poco algunos ejemplos de los que ya estuvimos hablando, e imaginar, por ejemplo, en este diagrama en donde les pusimos el listado de ubicaciones, que yo pudiera tener estandarizadas las estanterías, y podría decir, bueno, en B4 se ubica el código 1, que se encuentra en el sector 5, y la persona podría decir, ok, en B4 yo ya sé que voy a encontrar esto, y no tengo que buscar en todo el stock donde se encuentra, por ejemplo, un herramental. Es muy típico encontrar mucho desorden en los depósitos, por ejemplo, en donde un cliente necesita mercadería X o pedido X, y es muy difícil con la rotación poder identificar rápidamente y de forma visual cuando no tenemos aplicado esta herramienta de 5S en dónde se encuentra el pedido del cliente. Es como muy clave poder aplicarlo, pero no es tan sencillo como parece. La herramienta de control visual, por otro lado, propone que se vea fácilmente, que sea fácil de interpretar y que esté instalada en los elementos. Es un conjunto de medidas prácticas de comunicación utilizadas con el propósito de plasmar de forma evidente y sencilla el estado de la situación de un sistema productivo. ¿Qué es lo que busca? Busca identificar cuáles son las anomalías, busca conocer el estado de la situación y busca establecer indicadores. Ahora vamos a ver un poco de qué se tratan los indicadores, pero busca básicamente que uno pudiera conocer el estado de la producción, así sea caminando. O sea, caminando, los operadores que están dentro del sistema productivo pudieran ver cómo está avanzando la producción, o si se está produciendo alguna anomalía, si se está produciendo algún defecto o algo que esté impidiendo, por ejemplo, que no estemos llegando al flujo de una pieza, o nos estemos pasando el tiempo TAC, o estemos desbalanceando operaciones. Es un principio muy utilizado en la industria y muy necesario también para lograr tener el control rápidamente y de forma didáctica, no solo por las personas que trabajan en puestos de monitoreo, sino también para los propios operadores que están inmersos en el proceso, poder detectar cualquier anomalía que se presenta de forma inmediata. Para establecer indicadores se utiliza uno de los principios que se llama Andon, que es una palabra japonesa, que implica como la linterna o la lámpara. Es necesario para, como les decíamos, poder detectar procesos que arrojen oportunidades también. Los indicadores son métricas diseñadas para poder monitorizar y realizar seguimiento de objetivos a los que se pretenden conseguir. Vamos a ver un poco, o si ya conocen, han visto en fábricas en donde se ubican ciertos tableros que nos dicen, bueno, esta es la meta que tenemos que lograr por día, estas son las unidades que se han terminado, esta es la diferencia de unidades, esta es la productividad que tenemos, y siempre hay monitores que están, gente en general en puestos de planificación, observando cómo avanzan estos indicadores, en qué momento algún indicador está arrojando alguna oportunidad de mejora también, porque vamos a ver en la siguiente etapa que los indicadores pueden ser o pueden detectar tanto en calidad, en costos, en entrega, en seguridad, o los indicadores que se necesiten de acuerdo a la compañía, factores visuales muy imponentes para poder decir, ok, acá tenemos un problema y esta es una oportunidad. ¿Qué nos está pasando a lo largo de un momento de trabajo, un mes de trabajo, una jornada? ¿Qué nos está pasando en un turno? ¿Qué nos está pasando en el otro? Los indicadores son claves, no solo para las personas que monitorean las actividades, sino para las que están totalmente inmersas en el proceso.
Otra de las herramientas con las que trabaja Lean es poder medir, es SMED, es una metodología que en su traducción al español habla del cambio de matriz en dígito en un minuto, es decir, en menor a 10 minutos. Son básicamente para los cambios de artículo. En realidad, bueno, la industria hoy sufre mucho esto de necesitamos producir muchos artículos en poquito tiempo, con lo cual esta metodología requiere formar un proyecto, o sea, formar un equipo de trabajo que esté pensando y coordinando los cambios de artículo, poder establecer, analizar el setup de una máquina para decir, bueno, de este artículo a este artículo hay tanto tiempo para el cambio, poder separar cuál es lo interno, cuál es el externo, es decir, cuáles son las actividades que se realizan dentro del lugar de trabajo y cuáles podrían sacarse al exterior, es decir, cuáles se podrían planificar, cuáles no tiene que hacerlas, por ejemplo, el operador en una máquina, convertir actividades de setup interno-externo, un poco de esto que les decía, poder decir, bueno, esta es toda la actividad que hoy hace un operador, por ejemplo, preparar herramientas. Yo podría decir que las herramientas deberían estar preparadas al momento del cambio, con lo cual estoy haciendo actividades internas de forma externa y poder limpiar el proceso para que sea el cambio lo más rápido posible. Mejorar aspectos del setup y poder estandarizar las mejoras. Ahora sí sigue. No. Bueno, esta metodología lo que busca es que podamos reducir el tiempo de cambio de artículo y por ende poder mejorar el OEE, que es un poco lo que vimos antes, y poder decir, ok, mis cambios, mi disponibilidad está el menor tiempo afectado porque está aplicada la metodología de SMED, que implica un poco poder realizar antes las actividades y no hacerlas todas de forma interna, haciendo perder tiempo en el proceso productivo. Otra de las herramientas que se utilizan es el ya conocido layout, o el diagrama de flujo, que es poder un poco rediseñar los aspectos o la ampliación o el rediseño de una fábrica o la creación de una nueva para buscar que el espacio de trabajo esté lo más organizado y permita el flujo continuo, la mejora operativa, sea un entorno de trabajo amigable y seguro. Acá vemos un ejemplo de diagrama de flujo de la empresa PAES, las alpargatas PAES, en donde están identificados, bueno, los símbolos para el material, para el proceso, para el control, el movimiento. Esto lo van a ver en la teoría que les dejamos de lectura obligatoria. Lo que queremos hacer es un poco contarles lo que les dejamos, que es un poco repensar cómo se hace un layout, se repiensa en función de la unidad de negocios en particular. Se diagrama el espacio, se piensa de qué actividad a qué actividad corre el flujo. En general, cuando se trabaja con muchos cambios de artículo, lo que se suele hacer es como estandarizar y decir bloques, bueno, cuál es el bloque que más se realiza. Es decir, si tengo producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, pero el 1 y el 3 son los que de mayor frecuencia están requeridos por la demanda, podría armar mi layout en función del 1 y del 3 y pensar cuáles son los cambios que tengo que hacer para el 4 y para el 5, por ejemplo, no me acuerdo bien qué números les dije, pero creo que ya se entendió. Entonces debería diagramar mi espacio en función de cómo recorre esa pieza dentro de la fábrica. Decir, bueno, para realizar esta prenda, este auto, esta silla, tengo este recorrido, con lo cual necesito decir, bueno, la actividad 1 está en este lugar, la actividad 2, poder medir el transporte, poder diseñar el layout en función de cómo se recorre o cómo se mueve la pieza dentro del espacio de trabajo y poder volverlo más eficiente. Van a ver que en el ejemplo 1 se comienza desde el lado izquierdo, está la actividad 2 y pasa a la 1 y la 3 está por abajo. Bueno, el rediseño de este layout obviamente elimina desperdicios, porque habíamos visto que uno de los desperdicios era el transporte, con lo cual la reducción en el transporte también hacía la mejora productiva. En este ejemplo ven que la 1, la 2 y la 3 hacia la derecha están más concentradas, se disminuye el tiempo de transporte, con lo cual devienen una mejora productiva. Así que pensar el layout, podríamos en el caso del trabajo que están realizando, no solo pensar en empresas, poder pensar en cómo se acerca una persona a un mostrador, cómo compra, si tiene que esperar en una estación de trabajo, en un puesto, dirigirse a otro para hacer otra cosa y termina haciendo todo un recorrido y la experiencia en vez de durar 5 minutos de atención termina durando 15 porque está esperando en estaciones muy dispares. Nos invita a repensar el layout o el diagrama de flujo para el servicio. Y otro de los principios, podríamos decirlos, o sea, principios no, herramientas dentro de Lean Manufacturing es poder trabajar sobre la calidad.
¿Y cómo podríamos desglosar la calidad? Podríamos pensar en el costo de la calidad y en el costo de la no calidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que la correcta aplicación de Jidoka contribuye a mejorar los resultados económicos de una empresa. Muchas veces asociamos a los costos de la calidad como los costos de la prevención, de la evaluación, los costos controlables, pero terminamos refiriéndonos a una inversión. En realidad, poder invertir en la calidad termina siendo una inversión para controlar las pérdidas. Porque por otro lado vemos que los costos de la no calidad nos traen costos de fallas internas, costos de fallas externas y son costos no controlables. Entonces la diferencia entre poder invertir en costos de calidad, por decirlo de alguna manera, se considera una inversión, son costos que se pueden controlar, mientras que lo que no controlamos termina siendo una pérdida. Y además no podemos controlar de qué pérdida estamos hablando. Costos de calidad. Dentro de los costos de calidad encontramos las asociaciones a las siguientes actividades o ítems. Por ejemplo, el control de recepción y calificación del material comprado. Supongamos que me ingresa un lote de mercadería y no está hecho el control de recepción. Tengo un tiempo para devolverlo. Entonces, si no hay una correcta recepción, puede venir que en el momento en el que voy a usar un material se encuentre defectuoso, con lo cual el flujo no puede correr, estoy perdiendo tiempos de operaciones, no puedo avanzar en producción. Entonces es una inversión recurrir al control de la recepción para poder calificar el producto, para poder hacer una calificación de defectuosos o de aprobado y no poder parar la producción, o sea, no intervenir en el desarrollo de la producción a futuro. Hacer un control de procesos, ensayos, auditorías de producto, inspecciones en origen, programación de control, inspección final, equipos de medición y calibraciones. Todo esto refiere a una inversión, porque le decimos el costo de la calidad, pero realmente es algo que se puede controlar. Lo que no podemos controlar es el costo de la no calidad, que están asociados a, obviamente, scrap, a reprocesos. En general podemos dividirlo en reprocesos y en scrap. Los reprocesos suceden en el proceso y en el producto final. Puede ser que los terminemos detectando mientras están recorriendo un ciclo de producción, o puede ser que los terminemos detectando al final en el producto final. Y obviamente el scrap, que también se produce en el proceso y en el producto final. Una vez que se tienen los valores de scrap y reproceso, se deberá estudiar el proceso y definir objetivos para valorizar el impacto de la mejora. Siempre es necesario poder hacer inversiones en calidad y no terminar costeando los costos de la no calidad que no se pueden medir ni controlar. Y devienen obviamente en reclamos, en devoluciones, en la disminución del sistema de garantía, descuentos punitorios, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver ustedes que les subimos el cuadernillo del INTI, en donde ya hablamos un poco de la gestión de la calidad, de los procesos productivos, de la gestión de los procesos, y no hablamos un poco de la manufactura aditiva y las capacidades tecnológicas. O sea, hablamos un poco de la gestión de toda la producción y les vamos a mostrar un claro ejemplo ahora de la aplicación de Kanban, que es mejora continua, en Bodegas Bianchi, que lo realizó el INTI, por eso lo pusimos luego del INTI para que veamos un caso de aplicación. Bueno, un poco acá es un caso de ejemplo que ponemos acerca de cómo se implementó en Bodegas Bianchi el sistema de manufacturas Lean. Es decir, incluso la propia metodología, es una postura un poco filosófica esta, pero incluso la propia metodología nos implica aplicarla. Es decir,
Kanban es tiro de un lado hacia el otro, o sea, tiro desde un proceso hacia mi proceso precedente, y de esta forma también, en vez de tomar la producción en su forma global, es decir, tomar todo como un objetivo, tomo un proceso y de ese proceso voy tirando hacia los demás para poder hacer la aplicación. Bueno, ¿y cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cuáles son los nuevos procesos? ¿Cuáles son los desafíos de la industria o del desarrollo industrial? Claramente la industria 4.0 es una nueva manera de organizar los medios de producción. Como verán acá, o sea, la industria que se consideraba 1.0 era la generación de vapor, o sea, fue el primer telar mecánico. La industria considerada 2.0 es un poco la producción en cadena, la energía eléctrica, la primera cadena de montaje. La producción 3.0 se podría clasificar como la electrónica, el mayor nivel de automatización. Y lo que viene ahora es la industria 4.0, que tiene un poco que ver con los sistemas ciberfísicos, o sea, la industria y productos inteligentes, la hiperconectividad, los grandes datos, etc. Es un poco hablar en profundidad acerca de las nuevas necesidades en los procesos de producción, así como una asignación más eficiente de los recursos. Bueno, creo que estamos un poco inmersos en eso, que nos falta o que tenemos mucho por hacer, la inclusión de la robótica, por ejemplo, pero este sistema del que estuvimos hablando, cuáles son las herramientas, nos invita un poco a pensar nuevas formas de producción. Por eso creemos que la industria 4.0, incluso lo vemos nosotros desde la carrera con la impresión 3D, por ejemplo, claramente consigue un nuevo hito en la industria del desarrollo. Así que nada, espero que sea claro, espero que haya quedado lo más sintético y fácil. La verdad es que es una teoría bastante grande, bastante compleja. Esperamos que haya quedado lo más claro posible, y cualquier duda lo podamos ver en clase la semana que viene. Muchas gracias por su atención y nos vemos el jueves.